Buenos días, soy Jocelyn Carrión y les doy la bienvenida a una nueva sesión de análisis de coyuntura que Desco organiza cada semana, hoy martes 6 de mayo del 2025. Hoy dialogaremos sobre cómo va el empleo en el Perú. Esto a propósito de la reciente conmemoración del Día Internacional de las y los Trabajadores en medio de un contexto de crisis generalizado y de aumento de la criminalidad que precariza y pone en riesgo la integridad y la vida de miles de trabajadores en el país, como transportistas, comerciantes, trabajadoras sexuales, trabajadores mineros y otros. Para andar en estos y otros temas nos acompaña Fernando Cuadros. Él es economista de la Universidad del Pacífico, consultor en economía laboral y profesor invitado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fernando ha sido viceministro de Empleo y se ha desempeñado como asesor del despacho ministerial del Ministerio de Trabajo. Además, ha sido especialista en Servir, consultor en el Ministerio de Economía y Finanzas, en la OIT, entre otras instituciones. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Te dejo en el uso de la palabra aproximadamente por 30 minutos. Gracias. Ok, listo. Muchas gracias por la presentación. Permítame, por favor, compartir un PPT. Voy a proceder a ello. Buen día con todos y todas. Gracias por la invitación a DESCO, a Molvina. Es un gusto para mí poder participar de esta reunión que tienen semanalmente para tratar diversos temas de importancia para el país. Disculpen si estoy muy afónico, lo que pasa es que estoy con un resfrío medio complicado, pero bueno, ahí vamos. Comenzamos entonces. La idea de mi participación a pedido de Molvina era darle una mirada a la situación del mercado laboral, el mercado de trabajo, eh, específicamente en lo que se refiere a la evolución de los principales indicadores de empleo. Entonces, comenzamos. Listo. Entonces, un primer indicador a tomar en cuenta es el desempeño de la economía en el país. El mercado de trabajo es un mercado que depende pues, del desempeño económico. A mayor crecimiento de la economía, mayor generación de empleo formal, sobre todo empleo de calidad. Mientras que si la economía se estanca o cae, el empleo también tiende a estancarse o a caer, al menos el empleo formal, y más bien suele ser sustituido por el autoempleo o el empleo informal. Entonces, en este primer gráfico, lo que pueden observar es la evolución del PBI, que es el principal indicador de desempeño económico. Acá del periodo 97, o del año 97, mejor dicho, al año 2024. ¿No? Entonces, muy rápidamente, para que tengan el panorama completo, el Perú vivió una fase de importante expansión económica entre los años 2002 y 2008, con tasas de crecimiento anual del PBI que llegaron a superar el 8, el 9%, sobre todo producto del auge de las exportaciones mineras y un posterior encadenamiento con otros ramos de la economía nacional. Bueno, también creció la agroexportación, en su momento textil y confecciones, y otras ramas del mercado interno como construcción, comercio y servicios. Este crecimiento se vio interrumpido el año 2009, producto de la desaceleración de la economía mundial, pero se retomó para el periodo 2010-2013 con tasas por encima del 5 o 6%. No obstante, ya a partir del 2014 hasta el 2019, periodo prepandemia, digamos, se observa una desaceleración en la dinámica del crecimiento de la economía. Ya no se llegó a superar, ni siquiera alcanzar la tasa de crecimiento anual del 5%, lo cual evidentemente ha tenido un correlato en el mercado de trabajo con un menor dinamismo en la generación de empleo formal, de empleo de calidad. Esta situación se vio, digamos que empeorada
con la pandemia del COVID-19, que a partir pues de las cuarentenas, paralizaciones económicas y demás, se vivió o generó, mejor dicho, una recesión importante en la economía, ¿no? El PBI llegó a caer 11% en el 2020, lo cual implicó que en el peor momento de la crisis de la pandemia del COVID-19 se llegaran a perder 6,7 millones de empleos de todo tipo, entre formales, informales, dependientes, independientes, etcétera. El 2021 hubo una reactivación importante de la economía, el PBI creció por encima del 13%, creciendo incluso ligeramente por encima del nivel que tenía el 2019 antes de la pandemia. El 2022 se continuó creciendo, pero a un menor ritmo, ¿no? Post reactivación económica inferior al 3%. Volvimos a caer en recesión en el 2023, esta vez ya no como consecuencia de la pandemia, sino realmente por un mal manejo económico, una mala política económica. Por un lado, la política fiscal, digamos que se desaceleró muy rápido en lo que se refiere al gasto y la inversión pública en relación a los recursos que se habían inyectado durante la pandemia, lo cual generó pues un enfriamiento de la economía nacional. Y la política monetaria, digamos que se vio obligada también a enfriar la economía nacional para poder contribuir a controlar el incremento de precios, la inflación, que se generó básicamente, digamos, por la subida, el incremento de precios internacionales de los principales insumos importados por el país. En 2024 hubo un, digamos, periodo de recuperación económica, pero como pueden observar, del 2014 en adelante, a excepción del 2021, ¿no? Que es un periodo, un año sui generis de recuperación, la tasa de crecimiento del PBI nunca más volvió a acercarse o superar el 5%. Y digamos que 5% es el nivel mínimo que se le debe exigir al país de crecimiento económico para no solamente absorber a los nuevos ingresantes al mercado laboral, sino también empezar a formalizar el empleo de manera significativa. Ahora, acá en este otro gráfico lo que observamos es la evolución de la productividad, ¿no? Tanto la productividad total de factores como la productividad media del trabajo. Y vemos que básicamente esta ha seguido el ritmo de la economía nacional. En periodos de auge, de expansión económica, la productividad, ¿no? El nivel de eficiencia de la economía ha tendido también a incrementarse. En periodos de desaceleración del PBI, la productividad también tiende a desacelerarse. Y digamos que en épocas de recesión también hay un estancamiento, caída de los niveles de productividad. Y claramente ven o vemos cómo en la fase de expansión de la economía, la tasa de productividad o el nivel de productividad registró incrementos importantes que luego se fueron desacelerando de la mano con la menor dinámica económica del país, ¿no? Incluso tuvieron niveles negativos o de caída en las últimas recesiones vividas. En cuanto a la inflación, como les decía, entre los años 2021 y 2023 se vivió una importante etapa de incremento de precios. La inflación general, digamos, total del país, fue bastante elevada para los estándares alcanzados en años previos. Incluso el 2022 superó el 8%. Evidentemente, estos 3 años de inflación elevada implicaron una afectación en el poder adquisitivo de los trabajadores, como vamos a ver más adelante, en su capacidad de compra de bienes y servicios, de la cual todavía no nos hemos podido recuperar. Y acá hay que decirlo o hay que decir que básicamente se trató de una inflación generada por el incremento de los precios internacionales de los principales productos importados por el país, como es el caso del maíz, el trigo, la soya, el petróleo, que son insumos básicos fundamentales para la producción de bienes de primera necesidad, para la canasta básica de consumo nacional, como el pan, las harinas, los fideos, el aceite,
los combustibles, entre otros productos. El pollo también, ¿no? El maíz es un alimento fundamental en la dieta del pollo, que es un producto con bastante demanda en el país. Y esta situación se vio tanto a nivel de Lima metropolitana como a nivel nacional, ¿no? Los niveles de inflación han sido bastante parecidos, como se puede observar en el gráfico que estoy proyectando. Y bueno, y también, como se ve en la línea azul, punteada, discontinua, eh, la inflación, no, perdón, no la línea azul, sino la línea roja, discontinua, la inflación básicamente estuvo explicada por el incremento de precios en los alimentos y la energía, ¿no? Que son justamente productos derivados de los insumos que acabo de mencionar. El 2022 la inflación de alimentos y energía llegó a alcanzar el 12%. Y recién nos hemos podido recuperar y volver al rango meta del BCR de entre 1 y 3% en el año 2024. Lo cual no significa que hayan bajado los precios necesariamente, ¿no? Sino que han dejado de subir al mismo ritmo al que subían entre el 2021 y el 2023, pero el costo de vida se ha mantenido elevado, en promedio, ¿no? Hay algunos precios que han subido, otros que han bajado, pero en promedio el costo de vida se ha mantenido en términos elevados, o niveles elevados, mejor dicho. Estos son algunos datos de contexto que es importante tener en cuenta para analizar la evolución del mercado de trabajo, porque como les decía, el crecimiento de la economía es la condición necesaria, fundamental, para que haya generación de empleo formal. No es la única, pero sí es una condición básica. La inflación tiene un efecto en el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores y por ende en su calidad de vida. Y la productividad es el factor clave para que puedan haber incrementos salariales. Mientras la productividad crezca, es factible incrementar los sueldos y salarios, las remuneraciones, los ingresos de los trabajadores, sin afectar la viabilidad económica de las empresas. Ahora, producto pues de la pandemia, la recesión generada por la pandemia del COVID-19, hubo un incremento importante en la tasa de pobreza monetaria. Entre los años 2019 y 2020, esta tasa de pobreza monetaria se incrementó en 10 puntos porcentuales, pasando del 20 al 30%. También hubo un incremento en la tasa de pobreza extrema, que pasó del 3 al 5%. Y bueno, con la reactivación del 2021 y 2022 hubo cierta reducción en los niveles de pobreza monetaria, pero con la recesión del 2023 esta volvió a subir, alcanzando el 29%. Entonces, básicamente, nos mantenemos en el nivel de pobreza monetaria al que caímos durante la pandemia, ¿no? Cercano al 30%. O sea, hay un incremento de casi 10 puntos porcentuales, que es bastante, es un montón, y nos ha ubicado en un nivel por encima, por ejemplo, del observado en el 2012. Y lo mismo con la tasa de pobreza extrema. Esta se ha, digamos, incrementado también de manera importante, se ha duplicado al pasar del 3 al 6% entre los años 2019 y 2023. Acá pongo datos al 2023 porque el 2024 todavía, digamos, o para el 2024 todavía no se cuenta con información del indicador de pobreza. Bueno, entonces tenemos casi un 30% de personas en condición de pobreza monetaria, ojo, monetaria, a la que habría que sumar otro 30% de personas no pobres, pero que están en situación de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir ello en términos prácticos? Que están a un paso o medio paso de caer en pobreza. Entonces, en realidad en el Perú tenemos entre pobres y no pobres vulnerables a un 60% de la población, yo iría en una situación de pobreza real, de pobreza práctica, pobreza estructural, vinculada más a lo que es la pobreza multidimensional, que no toma en cuenta solo el factor monetario, sino el acceso a servicios básicos, ¿no? Como agua, saneamiento, vivienda, electricidad, empleo de calidad, etcétera. Entonces, este es el contexto económico, socioeconómico, en el cual se enmarca pues, el mercado de trabajo en el país. Ahora ya entramos un poco a lo que es la situación laboral propiamente en el Perú.
Entonces, acá vamos a primero mostrar un poquito cómo está compuesta la población nacional según condición de actividad, con datos al 2024, ¿no? Que son los datos anuales, evidentemente más recientes que están disponibles. Tenemos una población de 34 millones de personas, de las cuales 7.800.000 son menores de 14 años, es decir, no están en edad para trabajar, y algo más de 26 millones están en edad de trabajar, la famosa PET. Eh, y esta edad es de 14 años a más. ¿Por qué 14 años? Porque 14 años es la edad mínima de trabajo establecida por el convenio de la OIT sobre la materia. Ahora, esta es una edad mínima general para ciertas actividades que no implican riesgos para el desarrollo y la salud de las personas, de los jóvenes, adolescentes en este caso. Pero esta edad mínima de trabajo, según la regulación nacional, es más elevada en determinadas actividades que implican un mayor riesgo, ¿no? Sube a 16, 17, 18 años, dependiendo del tipo de actividad. Pero el piso mínimo general, digamos, es de 14 años. Y es el que se utiliza en las cifras oficiales del país. De este grupo de personas en edad de trabajar, hay casi 8 millones que son inactivas laborales, es decir, que no trabajan ni buscan trabajo. Y ahí encontramos, por ejemplo, aquellos estudiantes que están dedicados exclusivamente a su formación académica. Encontramos a los jubilados o pensionistas, a los que viven de alguna renta, algún alquiler, por ejemplo, y no hacen un trabajo propiamente en el mercado. Y también acá encontramos a las amas de casa, ¿no? Que no son parte de las cuentas nacionales, eh, al ser, digamos, o realizar, mejor dicho, una actividad no remunerada en sus propios hogares, ¿no? Ahora, esto ya viene cambiando en algunos países, ¿no? El trabajo del hogar o en el hogar propio cada vez viene incorporándose de manera más significativa en las cuentas nacionales y es un proceso, una labor pendiente todavía para el Perú. Pero bueno, básicamente esos son los cuatro grandes grupos que componen la población inactiva laboral. O sea, gente que está en edad de trabajar, que no trabaja, fuera del hogar y que tampoco busca trabajo. Luego tenemos a lo que es la PEA, o población económicamente activa. Esta es la oferta laboral del país, que incluye a todas aquellas personas que, que están en edad de trabajar, que efectivamente están laborando o que están buscando activamente insertarse a un puesto de trabajo. Son algo más de 18 millones de personas. Digamos, es todo el grupo de personas que ofrecen sus servicios laborales en el mercado. De este grupo, los que están efectivamente ocupados, o sea, el empleo agregado del país, es de algo más de 17 millones de personas. Incluye, ojo, todo tipo de empleo, dependiente, independiente, formal, informal, el sector público, privado, trabajo familiar no remunerado, que es el vinculado a pequeñas empresas familiares, unidades económicas familiares. También está el trabajo del hogar realizado en hogares ajenos al propio, entre otros, ¿no? Es el empleo total del país. Y tenemos a 1 millón de desempleados, que son personas que están en edad de trabajar, que no trabajan, pero que están activamente buscando insertarse a un puesto laboral. Entonces, esta es la composición de la población nacional o de la población en el país según condición de actividad. Ahora, el empleo agregado o P ocupada ha tenido una trayectoria creciente, digamos, en el periodo analizado, ¿no? El 2004 en adelante, tuvo una caída importante el 2020 producto de la pandemia, pasó de 17 a menos de 15 millones de personas, pero luego de la pandemia, con la reactivación, digamos que se ha recuperado el nivel de empleo agregado que se tenía en el periodo prepandemia, ¿no? Hablamos de algo más de 17 millones de trabajadores de todo tipo en el país. Repito que en el año 2020, en el periodo más álgido, más complicado de la pandemia, hacia el segundo, tercer trimestre de ese año, se llegaron a perder casi 7 millones de empleos, ¿no? De todo tipo.
aunque sobre todo empleos independientes o informales, de asalariados informales, ante la imposibilidad de salir a realizar estas labores por las cuarentenas, ¿no? Que se establecieron en ese año. Ahora ya entramos a ver un poquito lo que es la calidad del empleo. Entonces, en este gráfico, en la línea naranja, vemos la evolución del subempleo o empleo precario, empleo de baja calidad. En términos sencillos, ¿qué implica estar subempleado? Digamos que este término engloba a todos aquellos trabajadores que perciben un ingreso laboral que no les permite cubrir al menos la mitad del costo de la canasta básica de consumo familiar. ¿Y por qué la mitad? Porque en promedio hay dos perceptores de ingreso laboral por familia y se entiende que entre ambos pues, deberían cubrir la canasta básica. Ojo, es una primera aproximación a la calidad del empleo en el país a partir de la suficiencia de los ingresos para cubrir la canasta básica de consumo familiar. Un indicador que tiene sus limitaciones, porque hay hogares que tienen un solo perceptor de ingresos laborales, pero que nos da una primera mirada de la calidad del empleo en el país, la cual debe ser complementada con otros indicadores que vamos a ver más adelante. Durante toda la época de expansión de la economía, sobre todo del 2004 al 2014, hubo una importante reducción del subempleo o empleo precario a nivel nacional. Luego esta reducción se redujo en cuanto a su dinámica, a partir también de el menor crecimiento de la economía nacional entre los años 2015 y 2019. Con la pandemia se incrementó el nivel de subempleo y con la reactivación ha venido reduciéndose en los últimos años. No obstante, el actual nivel de subempleo de 44% todavía está por encima del 42% de subempleo que había antes de la pandemia. Con el empleo adecuado pasa lo contrario. El empleo adecuado es una variable recíproca del subempleo, ¿no? Incluye a todos aquellos trabajadores con un ingreso laboral que les permite cubrir al menos la mitad del costo de la canasta básica de consumo familiar. Y ojo que empleo adecuado no es sinónimo necesariamente de empleo formal. Puede ser que un trabajador tenga un ingreso que le permita cubrir al menos la mitad del costo de la canasta básica familiar, pero que no esté declarado en planilla, ¿no? En su condición de asalariado. O que sea un independiente que no declara rentas a la SUNAT y por ende no paga impuestos y es un informal tributario. Ojo con eso, hay mucha confusión con este término cuando se utiliza. Bueno, les decía que el empleo adecuado, de manera contraria al subempleo o recíproca, ha venido o creció de manera significativa con, digamos, el buen desempeño de la economía nacional del 2004 al 2014. Luego su crecimiento un poco que perdió dinámica y hubo una caída importante del empleo adecuado con la pandemia y luego, a partir del 2021, se ha venido recuperando, pero al igual que su empleo, todavía está por debajo del estándar prepandemia, ¿no? 50% de empleo adecuado versus 53,6% antes de la pandemia. Entonces todavía no hemos recuperado los estándares de empleo previos a la pandemia, que en sí ya eran malos, ¿no? No eran los mejores. Cuanto al desempleo, la tasa de desempleo en el Perú también se incrementó en la pandemia, del 4 a más del 7%, luego ha tendido a reducirse, pero se ha mantenido todavía en niveles por encima de los observados antes de la pandemia, sobre todo en la data anual. Eh, Ahora, ustedes verán que el desempleo en el Perú no es muy elevado, sí, efectivamente, ¿no? Comparado incluso con estándares del mundo desarrollado, porque pues acá no hay protección contra el desempleo, no hay seguro de desempleo, ¿no? Y cualquier persona que no tenga un empleo dependiente, formal, tiene que generar su propio empleo, ¿no? Entonces, en el Perú hay una alta incidencia, como vamos a ver más adelante, de lo que es el empleo independiente, autoempleo, pero precario, ¿no? Básicamente. Bueno, aquí muy rápidamente lo que observamos es el vínculo entre el desempeño de la economía y en este caso el nivel de desempleo en el ámbito urbano, ¿no? Que es donde está la mayoría de asalariados, es el que más se vincula a la dinámica económica.
La línea amarilla discontinua mide la evolución del PBI, su tasa de variación anual, y las barras miden la evolución de la tasa de desempleo. Entonces acá se ve claramente que en los periodos en los cuales crece la economía, cae el desempleo, ¿no? Si la economía se estanca el desempleo. Si la economía cae, sube el desempleo, ¿no? Las barras en color rojo son periodos de incremento del nivel de desempleo. Si la economía se reactiva, como pasó del 2021 al 2022, cae el desempleo. Si la economía se recesa o se estanca, el nivel de desempleo tiende también a incrementarse. Bueno, los mayores niveles de desempleo se ven en el ámbito urbano, donde hay mayor presión de buscadores de empleo asalariado. Hablamos de un 6,4% de desempleo. En el ámbito rural casi que no hay desempleo, 1,8%. ¿Y por qué? Porque en el ámbito rural básicamente predominan las actividades autónomas, llevadas a cabo por pequeños productores agropecuarios, familiares, ¿no? Con trabajo independiente o trabajo familiar. Entonces, si bien no hay mucho desempleo en el ámbito rural, digamos que la calidad del empleo es menor, como vamos a ver a continuación. En lo que se refiere al subempleo o empleo precario, se da también una dinámica similar con el PBI, ¿no? En periodos de expansión económica cae el empleo precario y en periodos de estancamiento o caída de la economía tiende a incrementarse el subempleo o empleo precario, como se ve en el gráfico, ¿no? Igual yo voy a compartir la presentación con ustedes para que luego puedan revisarla con más calma. Como les decía, si bien en el ámbito rural hay un menor nivel de desempleo que en el urbano, las tasas de subempleo son mayores, ¿no? Hablamos de un 73% de subempleados en el ámbito rural versus un 38% en el ámbito urbano. Entonces, claramente hay un mayor nivel de precariedad en el ámbito rural, donde están también pues, las mayores tasas de pobreza y pobreza extrema, a pesar de que la población rural es minoritaria en el país, ¿no? Más o menos cerca de un tercio, 30% de la población total del país eh, reside en el ámbito rural. En cuanto al empleo adecuado, lo mismo, ¿no? En periodos de expansión económica crece el empleo adecuado. Mientras más crezca la economía, mayor es el incremento del empleo adecuado. Si la economía cae, el empleo adecuado también tiende a reducirse. Y si se estanca la economía, el empleo adecuado también tiende a estancarse, ¿no? Es más o menos la dinámica que ya hemos visto en los gráficos anteriores. En la etapa de fuerte expansión económica del 2004 al 2014, el empleo adecuado creció de manera significativa, a nivel urbano en este caso. Se estancó con el estancamiento también de la economía del 2015 al 2019, o creció menos en todo caso. Luego se vio afectado, cayó con la recesión del 2020, tuvo cierta recuperación en los años posteriores y nuevamente se ha estancado pues, por la recesión del 2023 y el escaso crecimiento económico del año 2024. Por ámbito geográfico, lo mismo, ¿no? De manera recíproca que en el caso del subempleo, hay un menor nivel de empleo adecuado en el segmento rural, solo 25% de trabajadores tienen un empleo adecuado, que repito, es aquel que les permite cubrir al menos el 50% de la canasta básica de consumo familiar, y hay un 55% de empleo adecuado en el ámbito urbano. Aquí algunos datos, en este caso para Lima Metropolitana, que amplían también nuestra mirada sobre el impacto que ha tenido la pandemia en los principales indicadores laborales del país. Dice, por ejemplo, que entre el 2019 y el 2024 ha habido un incremento del empleo total, ¿no? en la capital. O sea, ha habido una recuperación del empleo agregado, ha crecido en 11% entre el periodo prepandemia y el 2024. Pero recuerden que es empleo de todo tipo, formal, informal, dependiente, independiente, público, privado, ¿no? Entonces es el empleo grueso del país. No obstante, un dato preocupante es que la cantidad de inactivos laborales, personas que están en edad de trabajar, pero no trabajan,
ni buscan trabajo, se ha incrementado en 18%, ¿no? Entonces es una cifra alta, ¿no? 18% más de inactivos laborales. Y ahora vamos a ver cuáles podrían ser las implicancias de esa situación. En el caso de Lima Metropolitana, el empleo adecuado todavía se mantiene más de 4 puntos porcentuales por debajo del nivel prepandemia. El subempleo o empleo precario está 4,4 puntos porcentuales por encima del nivel que tenía el 2019, antes de la pandemia. La tasa de desempleo básicamente está en el nivel prepandemia, pero aquí hay un tema, ¿no? Este incremento del 18% de los inactivos laborales podría darnos a entender que hay un incremento del desempleo oculto. Es decir, personas que están en edad de trabajar, que quieren trabajar, que han estado buscando empleo, pero que al no haberlo encontrado por un tiempo extenso, se han visto desalentadas, ¿no? Y ante esta situación se han retirado, al menos momentáneamente, del mercado laboral, del mercado de trabajo en el país, ¿no? Entonces hay un posible ahí nivel importante de desempleo oculto, de incremento en el desempleo oculto, lo cual pues es preocupante, ¿no? Porque hablaría pues de una población que estaría pues sin hacer nada, ¿no? O en el mejor de los casos dedicándose a sus estudios únicamente, eh, difícilmente viviendo de una renta, pero algunos podrían ser, digamos, que masa crítica lamentablemente para actividades delictivas en el país, ¿no? O para, en fin, actividades en pandillas, sobre todo los jóvenes. O sea, ahí hay un tema que se tendría que analizar con más detalle, ¿no? Es un problema importante que se ha presentado post pandemia. En cuanto al ingreso laboral promedio, este se ha reducido en 9% en términos reales, o sea, en términos de poder adquisitivo. Claro, ustedes ven ahí que entre los años 2019 y 2024, el ingreso mensual promedio de los trabajadores se ha incrementado de 1.700 a 2.035 soles. Y uno diría, pero ¿por qué dice que se ha reducido un 9% si ha crecido? Lo que pasa es que es un incremento nominal, ¿no? Pero ese incremento nominal hay que descontar el incremento de precios, la inflación, para poder conocer la real dinámica del poder adquisitivo de los trabajadores. Y lo cierto que es que al descontar la inflación, se observa que el poder adquisitivo de bienes y servicios de los trabajadores se ha reducido en 9% respecto al periodo prepandemia, ¿no? Lo cual también explica en parte el incremento en el subempleo, sobre todo en el subempleo por ingresos, que está 8 puntos porcentuales por encima del nivel prepandemia, ¿no? Que es el grueso del subempleo. El otro es el subempleo por horas, pero que es marginal, ¿no? Gente que quisiera trabajar más horas de las que trabaja. Bueno, la masa salarial, que es la suma de todos los ingresos de los trabajadores, en este caso de Lima, ha crecido más de 6%, pero básicamente por el incremento de la población que trabaja, ¿no? Más un efecto cantidad de autoempleados, diría yo, que incremento salarial, como hemos podido ver, ¿no? Eso en términos reales también. Acá hay datos para el primer trimestre del 2025, también para la Lima Metropolitana, comparados con el primer trimestre del 2019. Y aquí la situación es parecida al del 2004, ¿no? Hay un incremento de los incentivos laborales en 28%, todavía más que el 18% que vimos al finalizar el 2024. Pero ojo que es un dato trimestral, ¿ah? Más relevantes son los anuales, ¿no? Porque engloban, digamos, la información de un periodo más extenso. Y el subempleo, empleo adecuado en este trimestre y el desempleo básicamente están estancados, ¿no? Y el ingreso promedio sigue por debajo del nivel prepandemia. Bueno, los datos para el Perú ya los hemos visto en los gráficos previos, no voy a ahondar en ello. Solo agregaría que eh, la tasa de informalidad general, global, que incluye todos los tipos de informalidad, la informalidad tributaria de los autónomos, que es la mayoritaria, y la informalidad laboral de los asalariados, eh, alcanzó el
74% el 2022, se incrementó producto de la pandemia. Luego se ha venido reduciendo, ¿no? Y actualmente es del 70,9%, ¿no? Entonces tenemos una informalidad global general en el país del 70%. Ojo, no hay que confundir informalidad global o general con informalidad laboral propiamente dicha. ¿Por qué? Porque la informalidad general está compuesta fundamentalmente por la informalidad tributaria y la informalidad laboral. ¿Quiénes son informales tributarios? Aquellos autónomos, independientes, cuentapropistas, ¿no? Que no contratan mano de obra asalariada y que no declaran rentas a la SUNAT, ¿no? Y por ende no pagan impuestos. Ellos solamente pueden estar en condición de informalidad tributaria. Se les aplican las reglas tributarias. Y este grupo explica las dos terceras partes de esta tasa de 70% de informalidad general. Es decir, la informalidad general del 70% está explicada fundamentalmente en dos terceras partes por la informalidad tributaria de los trabajadores autónomos. Te repito, son personas que laboran por cuenta propia, no contratan mano de obra salariada de manera formal ni informal, a lo sumo trabajan con mano de obra familiar que está fuera de las reglas laborales y que sí, digamos, tendría que cumplir con las reglas tributarias, ¿no? Pero no lo vienen haciendo. Y un tercio, el otro tercio de la informalidad general está explicado por la informalidad laboral propiamente dicha, que se refiere a aquellos trabajadores asalariados, dependientes, que laboran para un empleador desde una micro hasta una gran empresa, pero que a pesar de ello no están declarados en planilla y no acceden a ningún derecho laboral. Esto es importante. Y acá un poco entramos a la categorización ocupacional de los trabajadores del país, de toda la vía ocupada. O sea, de estos más de 17 millones de trabajadores que hay en el Perú, acá podemos observar cómo se distribuyen según el tipo de ocupación. Un 38% son asalariados privados, es decir, son personas que laboran en relación de dependencia para un empleador, ya sea para una micro, pequeña, mediana o gran empresa. Hay otro 38% que está conformado constante por los trabajadores independientes, que son aquellos que laboran por cuenta propia, eh, que, digamos, no contratan mano de obra asalariada de manera formal ni informal, y que a lo sumo utilizan mano de obra familiar como parte, pues, de pequeños negocios familiares. Básicamente son pequeños comerciantes que tienen un puesto en algún mercado, alguna bodega pequeña, vendedores ambulantes en el ámbito urbano. En el ámbito rural, pequeños productores agropecuarios que tienen unidades económicas familiares. Entonces, un 38% de la población del país se desempeña como independiente. Luego tenemos a los trabajadores familiares no remunerados, a quienes no se les aplican las reglas laborales, por ser parte de una unidad económica familiar, entenderse que se benefician de los beneficios, perdón, se benefician de las ganancias de estos negocios, al igual que los conductores, digamos, y este grupo está representando el 9% de todo el empleo del país. Y hay que señalar que es un grupo que se ha reducido bastante, sobre todo en la fase de expansión de la economía. Hacia el 2004, los trabajadores familiares no remunerados eran más o menos el 18% del empleo del país. Se han reducido en la mitad, producto del crecimiento económico. Muchos han encontrado mejores oportunidades como asalariados, privados o también como independientes. Los trabajadores del Estado, asalariados públicos, trabajadores del gobierno nacional, gobiernos regionales, municipalidades, empresas públicas, etcétera, representan el 9% del empleo del país. Es una cifra baja si nos comparamos con el mundo desarrollado y sobre todo o mejor dicho, e incluso la región latinoamericana. Entonces, muchas veces se dice el Perú es un país con mucha burocracia, mucho empleo público, falso, ¿no? En términos relativos, este 9% está por debajo del estándar de países SOC y de Sudamérica, y se ha mantenido más o menos en ese nivel en las últimas décadas, ¿no? Se ha movido entre 8 y 9%. Sí hay un problema de, digamos, de ineficiencia en la calidad de los servicios públicos brindados por el Estado, pero
Es un estado pequeño pero ineficiente. De hecho, el gasto, el costo de la planilla pública representa una cifra irrisoria del PBI, ¿no? Alrededor del 1% del PBI, no más que eso, muy por debajo de lo que representa en países OCDE. Los empleadores o dueños de las empresas privadas, desde una micro hasta una gran empresa, representan el 4% del empleo del país, y los trabajadores del hogar, que son todos aquellos que realizan actividades domésticas en hogares ajenos al propio, representan el 2% del empleo del país. Y es un grupo que también se ha venido reduciendo en los últimos años. ¿Ah? Producto del crecimiento de la economía, se ha reducido más o menos en 100.000 personas. De hecho, es una de las ocupaciones más precarias, ¿no? Por eso es que, en cuanto pueden, tratan de salir de ese segmento laboral. Según la actividad económica, estos son datos estructurales, ¿no? Que no cambian de un año para el otro. Vemos que predominan los trabajadores ocupados en los servicios, 36%. En la agricultura está el 25% del empleo del país. En el comercio el 20%. En la manufactura, en la industria, que genera valor agregado, solo el 9%. El Perú se ha desindustrializado en las últimas décadas, ¿no? A mediados de los 70 fue el apogeo del empleo industrial con un 15-18% de participación. Eso ha venido cayendo. La construcción representa el 7% del empleo del país. El trabajo en los hogares el 2%, hogares ajenos al propio. Y la minería genera solo el 1% del empleo total del país, ¿no? De manera directa. Entonces la minería, si bien es un sector que aporta bastante al PBI, un 15% aproximadamente, que genera divisas para el país, digamos, el principal sector exportador, no genera mucho empleo directo, ¿no? Y el indirecto tampoco es muy significativo y no se ha producido un encadenamiento con ramas industriales, ¿no? Que ayuden a desarrollar pues, el segmento manufacturero, que es el que brindaría los empleos de mayor calidad. Y esto pues por falta de una planificación de una política pública adecuada. Si nos centramos en el ámbito asalariado, vemos que de todos los trabajadores que laboran en relación de dependencia para una empresa privada y que deberían estar declarados en planilla, pero no necesariamente lo están, vemos que más de la mitad labora en microempresas. Cerca de la cuarta parte labora en pequeñas empresas y la otra cuarta parte, el otro 25%, labora en empresas grandes, bueno, medianas y grandes, ¿no? Aquellas que tienen más de 100 trabajadores. Entonces, en el Perú hay un predominio del empleo asalariado privado en las microempresas, que son las que tienen los mayores niveles de informalidad laboral y también los menores niveles de productividad y de desarrollo. En este otro gráfico lo que observamos es eh, la relación entre crecimiento económico y generación ya de empleo formal en planilla, en el sector privado, ¿no? La línea amarilla discontinua muestra la trayectoria del PBI, su variación anual, y las barras miden la evolución del empleo formal privado en planilla, con acceso a derechos laborales. Entonces vemos que se vincula, ¿no? Mientras crece el PBI, también crece el empleo formal, ¿no? Si el PBI cae como en el 2020, cae el empleo formal. Y en periodos de reactivación, como el 2021-2022, también se dio, digamos, un periodo o una situación de incremento del empleo formal en planilla en el sector privado, ¿no? Y si la economía crece menos, el empleo formal también crece menos. Entonces, la principal condición para generar empleo formal es, digamos, que haya crecimiento económico. Mayor crecimiento económico, mayor generación de empleo formal. Es una condición necesaria, repito, pero no suficiente. Se requiere de otras políticas públicas como de fortalecimiento de la inspección laboral, diversificación productiva, políticas de mejora de la productividad para incentivar una mayor generación de empleo formal. Hagamos un poco las cifras absolutas de empleo formal, ¿no? Al 2024
había casi 5.700.000 trabajadores declarados en planilla por su empleador. Son los trabajadores dependientes formales. Laboran para un empleador y por ende deberían estar declarados en planilla. Y efectivamente estos están declarados en planilla, ¿no? Repito, 5.700.000 trabajadores del país son los que están en planilla y acceden a derechos laborales. De este grupo, algo más de 4.100.000 están en empresas privadas, desde la micro hasta la gran empresa, y 1.600.000 están en el sector público, ¿no? Son los empleados estatales. Entonces, este es el universo de trabajadores formales en el país, ¿no? Y en los últimos años ha crecido, pero una dinámica no muy importante, ¿no? Producto también, pues, de las recesiones vividas y del estancamiento de la economía nacional o bajo dinamismo en su desempeño, ¿no? Pasó de, mejor dicho, la cantidad de trabajadores formales pasó de 4.800.000 en 2018 a 5.700.000 en 2024. Cuanto a la variación del empleo formal por rama económica, al 2024, vemos que el sector que más creció fue construcción, más de 5%, servicios, 5%, sector agropecuario creció poquito, 2%, comercio, 2%, minería, menos de 1%, y hay dos sectores donde se ha visto una caída del empleo formal: manufactura, 1%, y pesca, 6%, ¿no? Lamentable, porque manufactura es el sector que deberíamos apuntalar, que es el que tiene más potencial de generación de empleo formal, en planilla, a hacer actividades que aportan un importante valor agregado al país y permitirían acceder a mejores remuneraciones para los trabajadores. En cuanto a la tasa de informalidad laboral en el sector privado, urbano en este caso, repito, me refiero a tasa de informalidad laboral propiamente dicha, que se refiere a aquellos trabajadores asalariados que laboran como dependientes para un empleador, pero a pesar de ello no están declarados en planilla, ¿no? Esa es la tasa de informalidad laboral propiamente dicha, de los asalariados. En este caso vemos que con la expansión de la economía nacional del 2005 al 2014, hubo una importante reducción de la tasa de informalidad laboral privada. Disminuyó en 15 puntos porcentuales, al pasar del 65 al 50%. Luego esta reducción se estancó alrededor del 50%, producto de la menor dinámica de crecimiento económico entre el 2015 y el 2019. Con la pandemia se incrementó el nivel de informalidad laboral de los asalariados y digamos que a la fecha no ha podido recuperar el nivel que tenía antes de la pandemia, ¿no? Tenemos un 55% de informalidad laboral del sector asalariado privado, que es el sujeto a las reglas laborales, a la regulación laboral, y teníamos un 50% antes, 51% antes de la pandemia, ¿no? Ya que es más relevante el ámbito urbano, porque en el sector rural casi no hay empleo asalariado, ¿no? O sea, el 90% de todo el empleo asalariado privado del país es urbano, ¿no? Y eso es importante tenerlo claro, repito, disculpe que insista con ello. O sea, solo se puede hablar de informalidad laboral en aquellos segmentos donde hay empleo asalariado. O sea, trabajadores que laboran en relación de dependencia para un empleador, para los cuales hay reglas laborales que cumplir y que por ende deberían estar declarados en planilla con acceso a beneficios laborales. En el caso de los autónomos, no podemos hablar de informalidad laboral porque ellos laboran por su cuenta y no hay una regla laboral para autónomos. O sea, ellos a sí mismos tienen que declararse en una planilla de una persona, ¿no? de una empresa unipersonal. Eh, y a lo sumo trabajan con trabajadores familiares, pero que ellos están fuera de la regulación laboral, ¿no? Hasta el segundo grado de consanguinidad y el primero de afinidad en el caso del cónyuge. Eh, entonces, hay que hacer esa diferenciación entre informalidad tributaria de autónomos e informalidad laboral de asalariados. Si incluyéramos al sector público, vemos que en el sector público hay una informalidad laboral del 10%, que son los famosos locadores de servicios fraudulentos, ¿no? Que no acceden a un régimen laboral. Entonces, juntando sector asalariado, privado y público, la informalidad laboral estaría alrededor del 50%, ¿no? Hay un 90% de formalidad en el Estado que hace que se reduzca el indicador general de informalidad laboral de los asalariados.
Por ámbito geográfico, como les decía, digamos que la menor informalidad laboral se da en el ámbito urbano, 55%, versus 85% en el ámbito rural. Pero repito, en el ámbito rural solo hay un 10% de asalariados respecto al total del país, ¿no? Entonces, 85% no tiene un peso muy relevante en la informalidad laboral total de 58% en el país, ¿no? Repito, informalidad laboral de asalariados. Por tamaño de empresa, los mayores niveles de informalidad laboral se dan en la microempresa, 88%, o sea, casi 9 de cada 10 trabajadores de microempresas no están declarados en planilla por su empleador. Eh, Hay un 38% a nivel nacional en las empresas pequeñas y un sorprendente 9% de informalidad laboral en la gran empresa, ¿no? La verdad que en la gran empresa no debería haber ni un solo trabajador fuera de planilla, pero los hay, ¿no? Con el crecimiento de la economía se redujo bastante la informalidad laboral en la gran empresa y en la pequeña empresa, sobre todo bajo las reglas del régimen laboral general, ¿no? Mientras que en la microempresa, básicamente la informalidad laboral se mantuvo estancada, a pesar de que se creó un régimen laboral especial bastante barato, que prácticamente desapareció los derechos laborales para este segmento, ¿no? Lo cual nos muestra que el tema de los supuestos sobrecostos laborales, que es una falacia, no es el principal factor determinante de la generación de empleo formal, ¿no? Sino que sobre todo este está determinado por el crecimiento de la economía, pero también por políticas públicas que no se han implementado en el país, como son la diversificación productiva para potenciar sectores intensivos en generación de empleo formal, las políticas de mejora de la productividad, que podemos tratar más adelante en la sección de preguntas, cuáles serían, y también políticas de fortalecimiento de la inspección laboral, que es bastante débil en el país. Acá me salto algunas diapositivas para calzar en el tiempo, ya nos falta mucho. Eh, un dato importante, ¿no? Estuvo en debate el tema del incremento del salario mínimo. El salario mínimo en el país perdió el 14% de su poder adquisitivo entre los años 2018 y 2024, de su capacidad de compra de bienes y servicios. Y no obstante, el último incremento del salario mínimo ha sido de solo el 10%, ¿no? Lo cual nos deja un déficit de 4% en su capacidad de compra, ¿no? Y por ende, digamos que este incremento del salario mínimo no solo no ha mejorado el poder adquisitivo de los trabajadores, sino que ni siquiera ha permitido recuperar el 100% del poder adquisitivo que perdieron en los últimos 6 años, ¿no? Entonces es un incremento insuficiente en la remuneración mínima. Acá entrando a temas salariales. De hecho, la actual remuneración mínima no solo no cubre la canasta básica familiar, que es de cerca de 1.800 soles a nivel nacional, ni siquiera permite cubrir la canasta básica alimentaria, es decir, la línea de pobreza extrema. Entonces tenemos un salario mínimo que no es solamente un salario mínimo de pobreza, sino un salario mínimo de pobreza extrema. 1.130 soles que no cubren los casi 1.800 soles de canasta básica familiar y tampoco los algo más de 1.000 soles de canasta básica alimentaria, ¿no? O si aplicamos el descuento correspondiente a pensiones, que deja al mínimo en términos netos por debajo de los 1.000 soles. Claro, hablábamos hace un momento de lo que es el empleo formal en el país, ¿no? De estos 5.700.000 más o menos trabajadores formales, 4.200.000 en el sector privado, en planilla, con derechos laborales, pero ni siquiera esa data nos habla de un empleo óptimo, ¿no? O trabajo decente en términos de la OIT. ¿Por qué? Porque dentro de ese empleo formal predomina el empleo temporal o a plazo fijo, empleo inestable. Según esta data del ENAO, del INEI, eh, solo el 25% de trabajadores tiene un empleo estable a plazo indeterminado, de trabajadores formales del sector privado, quiero decir, mientras que 75% de trabajadores formales en el sector privado tienen un contrato temporal, en planilla,
pero no tiene estabilidad en su puesto de trabajo, sino que tiene un contrato que se renueva periódicamente, que tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de fin, lo cual evidentemente limita el ejercicio de derechos laborales fundamentales como los derechos a la sindicalización y a la negociación colectiva. Eh, Esta data se ve reforzada con información del 2024 de la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo, que es un censo de todo el sector formal. En este caso se ve información similar, ¿no? En el sector privado formal, solo el 30% tiene un empleo estable, con un contrato a plazo indeterminado, y un 70% del sector formal privado tiene un contrato temporal, un empleo inestable, ¿no? Que además limita su acceso al financiamiento formal, no le permite prever una trayectoria de vida laboral, no le permite invertir en su capacitación, genera aportes discontinuos a la seguridad social en salud y pensiones, etc. Ahora, este es un fenómeno que se inició con la reforma flexibilizadora del año 91, ¿no? Ahí se desreguló el uso de contratos temporales, lo cual llevó a que la contratación estable se reduzca en 6 años del 80 al 56%, y la contratación temporal a plazo fijo, formal, crezca del 20 al 44% en el mismo periodo, ¿no? Creció más del doble. Entonces, esto es parte de una política deliberada a partir de esta reforma del 91 que buscaba eh, eliminar cualquier estabilidad en el puesto de trabajo, ¿no? Y como vemos, esta tendencia creciente del uso de contratos temporales se ha exacerbado con el paso de los años. Y ahora, justamente, esta limitación de la estabilidad laboral eh, implica que los trabajadores pues vean muy difícil sindicalizarse y acceder a la negociación colectiva, que es el principal mecanismo que tienen para negociar mejores salarios y mejores condiciones de trabajo en general. Y en este gráfico vemos cómo las remuneraciones promedio reales en el sector privado formal han tendido a crecer menos que la productividad. Como le dije al principio, la productividad es un factor fundamental para que crezcan los salarios. Si la productividad crece, los salarios pueden crecer sin afectar la viabilidad económica de las empresas, ¿no? Entonces, acá en el gráfico vemos en las barras azules la evolución anual de la productividad promedio del país, considerando el sector formal e informal. Y en los gráficos, y en las barras grises vemos la evolución de las remuneraciones reales promedio solo en el sector privado formal, ¿no? Entonces, en general se ve que la productividad tiende a crecer más que las remuneraciones, ¿no? Por ejemplo, en 2010 la productividad creció 6% en promedio, formal e informal, y las remuneraciones 0% en el sector formal, ¿no? 2011, algo similar, igual 2012, 2015 la productividad creció 2,5% promedio y los salarios reales cayeron 0,9%. Lo mismo en 2016. 2018, 2020 se mantiene la brecha. Incluso en periodos donde cae la productividad, como el 2021 y 2022, los salarios caen más que la productividad en promedio, ¿no? 23 y 24 también la productividad crece bastante más que los salarios promedio reales, lo cual nos dice que los trabajadores no tienen la capacidad suficiente, ni siquiera los trabajadores formales del país, para, digamos, acceder a un mayor salario producto de su mayor productividad, ¿no? Lo lógico sería que si crece la productividad, los salarios crezcan en un nivel similar, pero esto no se ha venido dando en el país. Y si hacemos la comparación con la productividad exclusivamente del sector formal, la brecha todavía va a ser mayor. Acá unos datos referenciales para que vean el nivel remunerativo en el país. En el sector formal privado, la remuneración promedio está alrededor de los 2.800 soles mensuales, en términos brutos. En la microempresa 1.600 soles, en la pequeña 2.700, y en la gran empresa 3.200, ¿no? A mayor tamaño de empresa, en promedio, mayor remuneración debido también al mayor nivel de productividad y de sindicalización, ¿no? Si consideramos a todos los trabajadores asalariados, tanto formales como informales, vemos que las remuneraciones promedio son menores, ¿no? 1.700 soles en general, 1.300 en las microempresas, 1.900 en las pequeñas empresas y 2.600 en las empresas grandes. Grandes incluye medianas y grandes, ¿no? Un tema de facilidad en la presentación de la información.
Ahora, ¿por qué se limita tanto la sindicalización en el país, ¿no? Y por ende la negociación colectiva? Porque es una herramienta que permite que los trabajadores accedan a mayores salarios, ¿no? Por ejemplo, acá se ve que en promedio un trabajador sindicalizado gana 51% más que uno que no está sindicalizado. Y siempre la brecha va a estar a favor del sindicalizado cuando se hace el control respectivo para trabajadores del mismo tamaño de empresa, misma actividad económica, misma categoría ocupacional. Es decir, la sindicalización y la negociación colectiva son instrumentos fundamentales para acceder a mayores remuneraciones. Lamentablemente la sindicalización, sobre todo en el sector privado, se ha mantenido en niveles bajos, se ha mantenido estancada alrededor del 5% en los últimos años, como se ve en la línea color celeste, donde sí ha habido una mejora del nivel de sindicalización es en el sector público, como se observa en la línea color naranja, ¿no? Justamente a partir de, de que nuevamente se permitió en el año 2022 negociar colectivamente mejoras económicas para los trabajadores en el Estado, la afiliación sindical comenzó a crecer, ¿no? Pasó de 15% en 2021 a 20% en 2024, un crecimiento de 5 puntos porcentuales, ¿no? Sorprendente, tan poco tiempo, y que justamente nos dice que no es que el trabajador no quiera sindicalizarse, sino que en el caso del sector público, como se le impedía inconstitucionalmente negociar mejores salarios, pues no se veía incentivado a sindicalizarse, ¿no? Ahora que esto ya se permite, y ya hemos tenido 3 procesos exitosos de negociación colectiva, sobre todo a nivel centralizado, se ve como hay un despertar de la negociación colectiva, de la sindicalización en el Estado, cosa que no pasa en el sector privado, donde los sindicatos están muy debilitados y donde la contratación temporal se constituye en el principal enemigo de la sindicalización. ¿Por qué? Porque si un trabajador no tiene estabilidad en su puesto de trabajo, difícil que se anime a sindicalizarse, porque si eso no le agrada a su empleador, lo que va a pasar es que no le va a renovar el contrato, ¿no? Y es bien fácil que lo sustituya por otro, porque básicamente en el Perú predomina la mano de obra de baja calificación, que es muy fácil de intercambiar rápidamente, ¿no? Sobre todo en comercio y servicios, que son las actividades económicas mayoritarias, incluso en el sector formal. Bueno, a nivel promedio, público-privado, tenemos un 9% de afiliación sindical, muy por debajo de los estándares de países OCDE, y ni qué decir, o mejor dicho, e incluso por debajo del estándar sudamericano. Estamos en la cola de Sudamérica, el penúltimo país con menor sindicalización y el segundo con mayores quejas por, digamos, transgresión de la libertad sindical junto a Colombia, a nivel mundial, según la OIT. Bueno, en los 90, justamente con la reforma flexibilizadora del 91, se dio una caída importante de la sindicalización. En este caso para Lima pasó del 22 a menos del 3% en una década. Luego tuvo una cierta recuperación, pero se ha mantenido, como ya vimos, alrededor del 5% en el caso del sector privado, formal. Y bueno, hay algunos sectores donde hay sindicalización y negociación colectiva, ¿no? Como el minero, con un 25%, construcción, 23%, pesca 14%, manufactura 9%, pero en los sectores que absorben el grueso del empleo formal privado del país, servicios, agricultura y comercio, los niveles de sindicalización son paupérrimos, ¿no? Por eso es que la mejora de la economía y la productividad no se ha traducido en mayores salarios, ¿no? Construcción civil es una excepción, ¿no? Porque acá se ha instaurado la negociación colectiva por rama de actividad y religiosamente todos los años se cierran los convenios colectivos con mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo también para este ramo de la economía. Por eso es que hace años no hay huelgas ni problemas laborales en construcción. Al margen, eso sí, de la problemática social que tienen pues con estos sindicatos fantasma y problemas de sicariato que se han generado, ¿no? Que son graves, ¿no? Pero es un sector donde se ha creado una cultura del diálogo social y donde ya hay una mesa institucionalizada que funciona, ¿no? Entre Capeco y la Federación de Construcción Civil. Y ya para terminar, la última diapositiva, eh, justamente este crecimiento económico y la productividad que no se ha venido traduciendo en mayores ingresos ha implicado que se incremente, que haya una alta inequidad en la distribución de la riqueza generada en el país.
del PBI anual, 63% queda en manos de las empresas vía utilidades y solo un 28% queda en manos de los trabajadores vía remuneraciones, lo cual nos muestra pues una importante, repito, inequidad en la distribución de la riqueza generada entre capital y trabajo. En el mundo desarrollado es al revés, ¿no? La mayor parte de la riqueza, a pesar que se ha visto deteriorada en los últimos años, décadas, sigue estando en manos de los trabajadores, ¿no? La diferencia, para llegar al 100%, queda en manos del Estado y la recaudación tributaria, ¿no? Para desarrollar o implementar políticas públicas y brindar servicios públicos. Pero acá estamos incluso en la cola de Sudamérica, somos el penúltimo país con peor equidad en la distribución de la riqueza entre capital y trabajo. Claro, dentro de este 63% también está el ingreso de los cuentapropistas, pero que es un porcentaje minoritario, ¿no? En relación a las utilidades empresariales, evidentemente, no más del 10%, está menos. Bueno, disculpen que me haya extendido, quería darles esta mirada panorámica general del mercado de trabajo y sus principales indicadores. Y bueno, quedo atento ahí para la rueda de preguntas. Igual el PPT, como les decía, queda a disposición de ustedes para que puedan revisarlo con más calma. Hay una sección también acá de conclusiones y recomendaciones de política, ¿no? Que luego ustedes la pueden revisar a su gusto. Muchas gracias. Gracias, Fernando, a ti. Eh, no sé si te es posible prender tu cámara para poder Sí, sí, claro. verte. Gracias, Fernando. Sí, tenemos a Yolanda ya con el pedido de la palabra. Adelante, Yolanda. Sí, bueno, buenos días. Muchas gracias a Fernando por la exposición tan completa y abundante. Realmente es difícil retener tanta información, pero tengo una inquietud grande, ¿no? Claro, hay que revisar un poco más estas definiciones de trabajo adecuado realmente, incluso todas las categorías que has usado, ¿no? ¿Qué se entiende realmente por desempleo, eh, por trabajo autónomo, ¿no? Que es lo que normal o coloquialmente se llama trabajo informal? Mi pregunta va precisamente por allí, ¿no? Es decir, desde las políticas económicas en los últimos años y especialmente en este gobierno de un Congreso, de una coalición con el Congreso, con un Congreso mafioso, ¿no? Y antiderechos, desde las políticas económicas, ¿qué tanto interés puede haber o hay para reducir el trabajo informal? O si más bien el trabajo informal o el trabajo autónomo se articula con un modelo económico con el que estamos viviendo hace mucho tiempo y que más bien es un elemento más que, entre comillas, permite ese crecimiento económico en cifras que no se traduce necesariamente en la calidad de vida ni el acceso a otros derechos de la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Ahora, luego tengo muchas preguntas de cómo se mide cuántas personas realmente están desempleadas y cuántas personas realmente acceden a un trabajo autónomo. Bueno, tengo muchas preguntas, estoy muy lejos de ser economista, pero me suscitan muchas inquietudes que bueno, que ahora mismo es bien complicado que se puedan responder. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Yolanda. Armando. Sí, gracias Fernando por una presentación tan interesante. Tres preguntas. Uno, tú mencionaste un poco el tema respecto a si estas cifras realmente están recogiendo, digamos, las cifras oficiales están recogiendo realmente el escenario, ¿no? El universo laboral en Perú. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué tanto el tema de la inmigración, ¿no? De la migración de los peruanos está cambiando, digamos, el panorama laboral y que en realidad la distorsión que habría en términos de cuánta es la gente desempleada, cuánta es la gente que está inactiva y otros, en realidad las cifras serían mucho mayores si no se diera el fenómeno, ¿no? De que en los últimos años, según se entiende, se han ido del Perú más de 1 millón de peruanos. Entonces, ¿qué tanto eso estaría afectando las cifras reales, digamos, del empleo, del desempleo, de la inactividad? La segunda pregunta es,
¿cuál es el impacto que se está recogiendo, no se está recogiendo del avance de la economía informal, ¿no? En algún evento hace algunas semanas alguien mencionaba de que ya se estimaba de que simplemente la minería ilegal estaría ya representando, empleando a más de medio millón de personas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto las cifras oficiales, las estimaciones oficiales, ¿no? Que vienen de la ENAO, del MIN, entre otros, están recogiendo, no están recogiendo el avance de las economías ilegales? Y la tercera pregunta es, estas tendencias, ¿no? En términos de la inestabilidad del empleo, la desaparición, digamos, de los empleos, ¿no? Fijos y otros, no es solamente una tendencia en el Perú, sino también en el mundo, ¿no? Se habla de la gig economy, ¿no? En Estados Unidos y en Europa. Entonces, mi pregunta como reflexión es, ¿ya la idea del empleo estable, permanente, desapareció? No solamente, o está desapareciendo en el Perú y en el mundo, y en realidad ya es una ilusión tratar de volver a esos paradigmas del pasado, ¿no? Simplemente como reflexión. Gracias. Jocelyn, no tengo la manito, ¿puede ser? Adelante. Gracias. Y muchas gracias, Fernando, por tu excelente presentación, recontra completa. Mira, yo tenía pequeñas preguntas. Por ejemplo, en uno de tus cuadros, tú dijiste que había una relación directa entre el crecimiento económico y la creación de empleo formal. Sin embargo, en ese mismo cuadro se ve que a partir del 2002 desaparece esa correlación. Eh, ¿Y a qué se debe? Es lo que te quería preguntar. Luego, que nos dijeras, el empleo formal temporal, ¿dónde se centra? ¿Es en el sector agribusiness, por ejemplo? Se me ocurre que allí es que se centra, pero no estoy segura. Luego, no me quedó claro si 1.700 soles es el salario promedio del Perú. O sea, es el salario promedio, no es la mediana, pero es el salario promedio. No sé si pudieras corroborar esto. Y lo último es, em, ¿cuál crees que sea el impacto de este incremento del 10% de aranceles que ha puesto Trump en el empleo, que yo creo que es el impacto fundamental? ¿Cómo lo ves tú? Gracias. Gracias, Ariela. Fernando, vamos contigo. Son varias preguntas, voy a tratar de responderlas de la mejor manera. Ahora, sobre el tema de la informalidad, ¿no? Que es un problema, digamos, importante en el país, pero yo diría que el problema o el tema es más grave que el de la informalidad propiamente dicha, ¿no? ¿Por qué? A ver, veamos cuál es la causa de fondo de la informalidad, ¿no? Entonces yo les mostraba en el gráfico, por ejemplo, que en el Perú, de toda la población que trabaja, de los más de 17 millones de trabajadores, solo el 50% tiene un empleo dependiente o asalariado, mientras que el otro 50% tiene un empleo autónomo o independiente por cuenta propia, ¿no? Incluyendo a los trabajadores familiares que laboran con ellos. Entonces, ¿qué pasa si uno ve datos del mundo desarrollado, los países OCDE? En estos países, el 90% del empleo total es asalariado, ¿ya? Solo hay un 10% de empleo autónomo. Entonces, evidentemente, estamos bastante por debajo de ese estándar, incluso si nos comparamos con países sudamericanos, ¿no? Países sudamericanos, sobre todo los del Cono Sur, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, hay un predominio del empleo asalariado. Claro, no estándares de la OCDE, pero sí por encima de los niveles peruanos, ¿no? Hablamos de un 70% en promedio de empleo asalariado. Entonces, ¿cuál es el problema ahí, no? Que, bueno, el empleo asalariado básicamente es el que suele brindar las mejores condiciones de trabajo, las mayores remuneraciones, mayores ingresos, da acceso a mecanismos de protección social, en salud, en materia previsional, protección contra el desempleo,
entre vacaciones, descanso físico remunerado, ¿no? Entre otros beneficios. Ahora, ¿qué sucede en el Perú? En el Perú tenemos una economía, digamos, moderna, ¿no? La economía más desarrollada, entre comillas, que es incapaz de generar la cantidad suficiente de empleos formales que requiere la oferta de personas en el país, las personas que ofrecen sus servicios laborales en el mercado. Hay que recordar que la oferta laboral, o sea, cuando digo oferta me refiero a personas que quieren trabajar, ¿no? O sea, la PEA. Entonces, la PEA en el Perú creció bastante a partir de la explosión demográfica de los 70s, ¿no? 60, 70s. En los 80s hubo una fuerte presión sobre los mercados de trabajo del ámbito urbano, a lo que habría que sumar la migración generada por, digamos, la violencia social, sobre todo en el ámbito rural, y también el incremento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, ¿no? Dada su profesionalización eh, de manera masiva. Entonces, hubo un crecimiento importante de la PEA, de la oferta laboral, de personas que quieren trabajar, pero la demanda de trabajo, ¿no? Las empresas que demandan contratar trabajadores, el servicio de trabajo, no creció al mismo ritmo, ¿no? Producto, pues, de la crisis económica de mediados de los 70 hasta inicios de los 90, y también de que no se hayan aplicado políticas, sobre todo de diversificación productiva, de los 90 en adelante. Entonces, ahí hay un descalce, un desfase entre oferta y demanda, que ha hecho que la economía, repito, moderna, ¿no? Sea incapaz de generar empleo asalariado formal. Y que también hayamos sido incapaces de desarrollar una clase media empresarial formal, ¿no? Que absorba buena parte del empleo. Entonces, eso es lo que lleva luego a la informalidad, ¿no? A esta informalidad del 70%. Pero es una informalidad causada básicamente por personas que no pueden encontrar un empleo asalariado, ni siquiera de manera informal, y que no les queda de otra que autoemplearse, crear su propio empleo, ¿no? Pero que son empleos precarios, de baja productividad, en condiciones muy malas, ¿no? Donde trabajan 10, 12, 14 horas al día, por ingresos de subsistencia, sin protección social, ¿no? Entonces, yo repito, de ese 70% de informalidad general, 2/3 es explicada por informalidad tributaria de autónomos, ¿no? Gente que crea su propio empleo. Pero claro, muchas veces se dice el Perú es un país de emprendedores, ¿no? Que es una mentira que nos han vendido en las últimas décadas, de los 90 en adelante. El Perú no es un país de emprendedores. La triste realidad es que somos un país de sobrevivientes, ¿no? De gente que tiene que crear su propio empleo para subsistir. Eh, entonces, hay un estudio del Ministerio de Trabajo de hace unos años, del universo de trabajadores autónomos, donde se concluía que la gran mayoría de ellos decía que si tuviera la posibilidad de encontrar un empleo asalariado, se iría corriendo ese empleo asalariado, ¿no? Y que actualmente se autoemplea por necesidad, porque no le queda de otro. Entonces ahí hay un problema serio, que es el que está detrás de la informalidad, ¿no? La insuficiente capacidad de la economía nacional para generar empleo asalariado, a secas, y sobre todo empleo asalariado formal. Porque claro, si tuviéramos un 90% de asalariados, ya si quieres la mitad de ellos formales, la mitad informales, sería más fácil de formalizar ese empleo, ¿no? Porque ya hay una estructura empresarial creada, ¿no? Y una organización básica, cierta acumulación de capital que permite contratar mano de obra asalariada, pero ni siquiera estamos en eso, estamos un paso detrás, ¿no? Entonces, ahí está la vinculación entre modelo económico y niveles de informalidad. Y a la fecha se ha sumado ya no solo la informalidad, sino la ilegalidad, la economía ilegal. Porque una cosa es ser informal, que implica, digamos, hacer actividades que son permitidas, actividades económicas permitidas, pero incumpliendo, pues, en parte o totalmente la regulación correspondiente. Pero otra cosa es llevar a cabo actividades que no están permitidas por la ley, ¿no? Como la minería en zonas prohibidas,
el narcotráfico, la tala ilegal de madera, ¿no? De árboles, perdón, entre otros. Entonces, al problema de informalidad que tenemos, ahora se le suma el problema de las economías ilegales, que como bien señalaron, cada vez crecen y crecen más, ¿no? Eh, Ahora, esta información que presento a partir de las cuentas nacionales recoge la edad, es una encuesta, evidentemente, ¿no? Es una encuesta, eh, salvo la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo, que sí es un censo mensual, ¿no? De todo el sector formal, privado y público. Pero las encuestas del INEI, claro, tienen su margen de error, sus a veces problemas de diseño muestral, ¿no? Que se van subsanando, pero que incluyen información de toda la población que radica, que trabaja en el país, ¿no? Ya sean nacionales o migrantes. Ahora, evidentemente la migración venezolana en los últimos años ha generado una mayor presión en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, por el lado de los asalariados, porque hay una mayor competencia con los peruanos, y por los autónomos también, ¿no? Porque una cosa es tener, por decir, 10 vendedores ambulantes, una cifra cualquiera, y otra cosa es que ahora sean 15, ¿no? Se aumenta la competencia igual. Entonces, todo esto, este incremento de la oferta, de la PEA, ¿no? Y genera presiones también a que se reduzcan las remuneraciones y los ingresos en general de los trabajadores del país. Entonces ahí hay un problema importante que yo entiendo que sí, con el paso de los años ha venido siendo recogido por las cuentas nacionales del INEI, ¿no? Al igual que los peruanos que han migrado, que han salido del país. Puede haber igual cierto efecto ahí neto, ¿no? Habría que ver si entraron más de los que salieron, con cifras más exactas. Luego, me permiten revisar las otras preguntas. Sobre el tema del empleo estable, ¿no? En realidad, más bien ha habido en Estados Unidos, ¿no? Por lo menos hasta antes del ingreso de Trump, post pandemia, más bien hubo una especie de renacimiento o florecimiento de lo que es el ejercicio de derechos laborales colectivos, como la sindicalización y la negociación colectiva, justamente por esta precarización que se ha venido dando incluso en el mundo desarrollado en el empleo, que incluye la instabilidad, sueldos bajos, malas condiciones de trabajo, empeoramiento de las condiciones de trabajo, etcétera. Y en Estados Unidos empezaron a formarse, a aparecer sindicatos en sectores donde históricamente no había habido organización sindical, ¿no? Sectores vinculados al comercio y a los servicios, ¿no? Por ejemplo, en Amazon, Starbucks, u otras empresas vinculadas a estas ramas económicas, ha empezado a florecer nuevamente la actividad sindical, ¿no? Justamente por esta problemática que menciono. Y yo, más allá de lo que nos han vendido en las últimas décadas, esta idea de que yo salgo por mi cuenta, individualismo, egoísmo, falta de empatía con los demás, ¿no? Que todos nos vamos a hacer ricos si nos esforzamos. Más allá de eso, ya la gente, incluso del mundo desarrollado, se empezó a dar cuenta de que eso no es verdad, porque es mentira, ¿no? Y que las condiciones no son las mejores y que ha habido un incremento de la concentración de la riqueza en pocas manos, incluso en estos países. Y a partir de ello es que ha empezado a surgir nuevamente esta organización colectiva de manera importante, ¿no? Eh, Igual en el mundo desarrollado, en países OCDE, sobre todo en la Unión Europea, sigue predominando el empleo estable, el empleo a plazo indeterminado, que evidentemente no implica una estabilidad absoluta, ¿no? Cuando hablo de empleo estable me refiero a empleo que eh, digamos, se vincula a la naturaleza del puesto, ¿no? Uno tiene que tener un empleo estable en tanto el puesto, digamos, o la actividad realizada en ese puesto tiene un fin permanente, ¿no? Pero lo que pasa en el Perú y en otros países es que se usa de manera desnaturalizada la contratación temporal. Es decir, se contrata a personas de manera temporal para realizar labores permanentes, ¿no?
Y eso tiene como fin simplemente, básicamente, en la práctica, impedir el ejercicio de derechos laborales colectivos. ¿Por qué? Porque eso le da un mayor poder de negociación al trabajador con el empleador, y el empleador no quiere eso, pues, ¿no? No quiere que los salarios crezcan, en su lógica empresarial errada, además, ¿no? Entonces, yo no creo que sea un empleo en extinción, ¿no? Nos han vendido esa idea, y repito, en países OCDE, sobre todo en la Unión Europea, sigue predominando el empleo estable, y se dieron cuenta, porque ellos aplicaron una reforma flexibilizadora antes que nosotros, en los 80. Se dieron cuenta que había sido un fracaso por todos los efectos negativos que había generado en el mercado de trabajo, incluso para las propias empresas, porque una empresa que contrata a un trabajador de manera temporal y lo rota constantemente, no se ve incentivada a invertir en su capacitación laboral, lo cual a la larga termina afectando la productividad del trabajador y por ende de la empresa. Entonces yo creo que más bien deberíamos apuntar a fomentar el empleo estable, pero evidentemente vinculado al buen desempeño de los trabajadores. No es una estabilidad absoluta, ¿no? Es un empleo estable siempre y cuando el trabajador rinda, tenga una conducta apropiada, ¿no? En la empresa, y considerando también las necesidades de contratación de las empresas, ¿no? Y sus contextos económicos. Una estabilidad relativa, no absoluta. Sobre el tema de dónde se ha centrado el empleo temporal, la verdad que en el Perú tiene un uso generalizado, ¿no? Ahí, como vemos, 2 de cada 3 trabajadores en el sector formal privado en el país tienen un contrato temporal, con fecha de inicio y fecha de fin, ¿no? Y, como les comentaba en la presentación, es un fenómeno que se inició a partir de la flexibilización laboral del 91, cuando se abrió la contratación temporal, quitando requisitos, autorizaciones, creando más modalidades, ampliando su plazo de vigencia, y promoviéndolo, o promoviéndola prácticamente, ¿no? Entonces, en el Perú se usa de manera generalizada la contratación temporal. Ahora, sí hay sectores que la usan con mayor intensidad, como señalaba, me parece que Ariel en su intervención. Por ejemplo, la agricultura. En la agricultura hay un 92% de contratación temporal, por encima del promedio. Yo no diría, claro, porque son actividades estacionales, pero no es tan cierto tampoco, porque uno, cuando revisa la data de la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo, observa que más o menos entre el 60 y 70% de trabajadores formales de la agricultura, el régimen agrario, están contratados todo el año por sus empresas, todo el año. Entonces, ahí también se estaría dando un uso desnaturalizado a los contratos temporales, ¿no? Al ser, digamos, contratados estos trabajadores de manera temporal para actividades permanentes. Porque claro, tienes 60-70% de trabajadores que están todo el año en la empresa. ¿Dónde está la temporalidad? Claro, porque son empresas que tienen, en muchos casos, más de un producto, ¿no? Entonces, hay productos que en un momento están en cosecha, otros en siembra, y se van complementando, ¿no? Y no solo hay siembra y cosecha, también hay mantenimiento y un conjunto de actividades. Claro, en determinadas épocas del año crece la demanda temporalmente, y para eso hay contratos temporales que se pueden utilizar de manera correcta. O, por último, también, como hay en otros países del mundo, debería haber un contrato estable y discontinuo, ¿no? En el sentido que se activa cada vez que surge la necesidad. O sea, el trabajador gana su estabilidad en determinado periodo del año, siempre que se cumplan ciertos requisitos. O sea, cada vez que lo requiera, yo como empresa tengo la obligación de convocarlo para recontratarlo, de manera discontinua, pues, ¿no? Esa es la estabilidad discontinua de la agricultura. Porque claro, ¿cuál es el problema de limitar los contratos, de abusar de contratos temporales? Que luego en la práctica reducen a la nada la sindicalización, con ello la negociación colectiva, y los trabajadores tienen nulo poder de negociación, no solo para trasladar la mejora económica de las empresas a sus bolsillos, vía mejores salarios, sino también para, digamos, tener condiciones básicas de trabajo. El sector agrario es uno de los sectores, a pesar de su formalidad, ¿no? Con mayor tasa de accidentes laborales, ¿no? De afectación de la seguridad y salud en el trabajo, de enfermedades ocupacionales. Y es un sector al cual se excluyó bajo el régimen agrario por más de 20 años del seguro complementario por trabajo de riesgo, o sea, a pesar de ser un sector con alto riesgo laboral. Entonces, parte de los problemas de estos contratos temporales desnaturalizados.
El problema no es que haya contratos temporales, sino que se use para actividades que en realidad son permanentes, con otros fines, ¿no? Sobre hablando de salarios, este sector agropecuario, no moderno, es un sector que ha crecido mucho en los últimos años, del 2003 en adelante, a partir del acceso preferencial sin pago de aranceles a mercados de alto poder adquisitivo y otras medidas que se implementaron. Las exportaciones agropecuarias no tradicionales han crecido casi 1000%, 1000%, y no han parado de crecer nunca en estas 2 décadas y media. Sin embargo, los empleos son empleos formales, hay 400.000 empleos formales en la agricultura, que han crecido en ese periodo también, pero son empleos de salario mínimo. En promedio, un trabajador de la agricultura moderna gana el salario mínimo más la parte correspondiente de CTS y gratificaciones que se ha salarizado, ¿no? Pero del 2018 en adelante, ¿qué pasó? Que el salario promedio real, el poder adquisitivo de estos mismos trabajadores formales, ha caído en 30%, 30%, ¿no? Producto de este proceso de inflación elevada y de su incapacidad de negociar mejores salarios. Mientras que las utilidades de las empresas agrarias modernas, por ejemplo, el 2023-24, casi que se duplicaron de un año para el otro. 100%, casi 100% de crecimiento de un año para el otro. Entonces, ahí está uno de los problemas, pues, de este uso desmedido de contratos temporales y demás. ¿Qué más? Sobre la correlación PBI empleo formal, sí hay una correlación importante que se ha mantenido. Preguntaban, creo ahí, que veían que se había reducido desde el 2022 en adelante, pero no, en general bueno, no pongo el PPT porque si no se va a poner lenta la presentación, pero en general hay una correlación importante, ¿no? En tanto crezca el PBI, va a crecer el empleo formal, ¿no? Si el PBI se estanca el empleo formal. Si el PBI cae el empleo formal, ¿no? Esa relación se mantiene. Yo no mostré un gráfico anterior para no gastar mucho el tiempo, eh, pero para años anteriores también se mantiene esa misma correlación. Ahora, eh, el empleo formal podría crecer incluso más, creo que ha crecido, si a ello le sumáramos, repito, políticas de diversificación productiva. ¿Y eso qué implica? Crear incentivos económicos que no impliquen recortar derechos laborales ni crear exoneraciones tributarias ineficientes eh, para sectores con un alto potencial de generación de empleo asalariado formal. Y hablo, por ejemplo, de el sector textil y confecciones, ¿no? Es un sector con ventajas comparativas históricas para el país, pero que sin embargo es un sector que se ha visto deteriorado por el libre acceso o la competencia desleal de productos importados que lo que hacen es aplicar dumping, ¿no? Reducen artificialmente sus costos para sacar del mercado a las empresas nacionales, sobre todo a las más pequeñas. Entonces, ahí hay un problema que tiene que ser atacado por la política pública. Y también por TLC mal negociados, pues, ¿no? ¿No? Yo estoy a favor de los acuerdos de libre comercio, pero se podrían haber negociado mucho mejor, ¿no? Así como Estados Unidos cuando negoció el suyo dijo, yo reduzco aranceles o los elimino, pero a mí permite mantener mis subsidios a la agricultura, a las exportaciones agrícolas. Estados Unidos nos exporta productos agrícolas subsidiados, ¿no? Mantiene patentes también de diversos productos químicos, médicos, etcétera, ¿no? Pero Perú simplemente, no, acá entra todo, ¿no? Hay un problema con las importaciones chinas, pues, ¿no? Además, ese temor, reticencia a aplicar salvaguardas, mecanismos de protección contra el dumping, ¿no? Que Indecopi lo sustenta técnicamente y luego se desecha en el Consejo de Ministros, ¿no? Bueno, ese es un sector, textil y confecciones, que podría generar mucho empleo formal con valor agregado y de calidad, masivamente. Ahí tenemos una ventaja comparativa, repito, histórica como país. Otro sector, la agroindustria, la agroexportación, ¿no? También hay que seguir apuntalándola, pero repito, no reduciendo costos laborales ni tampoco creando exoneraciones tributarias. Ahora se les quiere regalar 20.000 millones de soles nuevamente a los agroexportadores, que es un sector que no lo requiere en absoluto, ¿no? Sino más bien, por ejemplo, mejorando la logística.
mejorando las vías de comunicación, el transporte, los puertos, las vías de exportación, reduciendo costos burocráticos, etcétera, ¿no? Hay maneras que no impliquen, digamos, degradar derechos laborales o regalar recursos públicos. Claro, Sí. ¿no has visto? Luego tenemos el tema, por ejemplo, de otro sector importante, la metalmecánica, ¿no? Un sector industrial donde también tenemos cierto nivel de exportaciones, ojo, pero podrían ser mayores. Y es un sector que también genera mucho empleo. También Perú tiene ventajas comparativas innatas, una habilidad especial para la metalmecánica, igual que los textiles y confecciones. Eh, pero, por ejemplo, es un sector que podría engancharse a la minería, ¿no? Brindándole servicios para parte de su maquinaria, pero es algo que no se ha trabajado tampoco, cero política pública, ¿no? Cero política pública. El turismo y sus ramas vinculadas, ¿no? Hoteles, restaurantes, servicios recreativos, eh, vías de comunicación, etcétera, ¿no? Tenemos un potencial tremendo. Hay países con menos atractivos que el Perú, turísticos, y que viven del turismo, o tienen una fuente de ingresos importante en el turismo. Entonces, eso es clave, una política de diversificación productiva, ¿no? Para desarrollar sectores con alto potencial de generación de valor agregado y de empleo, aprovechando nuestras ventajas comparativas, ¿no? ¿Qué más? Tampoco había una política de mejora de la productividad desde el Estado, ¿no? Que es una política a nivel de gobierno nacional, regional y local, que implicaría, por ejemplo, facilitar el acceso a financiamiento más barato para las MIPES, sobre todo, acceso a fondos para innovaciones tecnológicas, para poder contar con mejor maquinaria y equipo, mejores procesos de producción, fomento de la articulación productiva, las cooperativas de las MIPES, eh, entre otros, recursos para que se invierta el capital humano en los trabajadores, para mejorar su productividad. Entonces, sin eso, nuestra productividad solo va a crecer cuando crezca la economía, ¿no? Y también habría que tomar en cuenta en el plano laboral el fortalecimiento de la política de inspección laboral, ¿no? La SUNAFIL es una entidad muy débil, muy poco presupuesto, 800 inspectores a nivel nacional para fiscalizar a 8 millones de asalariados. Eh, Realmente se requiere más recursos y también más competencias en la SUNAFIL que ayudarían a reducir rápidamente la informalidad laboral, porque hay muchas empresas que están en perfectas condiciones económicas de formalizar a sus trabajadores, pero no lo hacen porque saben que la probabilidad que SUNAFIL las inspeccione es bajísima, ¿no? Hay regiones donde SUNAFIL tiene dos, tres inspectores laborales. ¿Qué haces con tres inspectores laborales? Nada. Eh, entonces, el crecimiento económico, sí, condición necesaria, que debe ser acompañado de estas otras políticas que menciono, entre otras, evidentemente, ¿no? Reforma educativa, en la salud, ¿no? ¿Qué trabajador puede ser productivo si no tiene acceso a buena salud y buena educación? ¿Qué más? El tema de los aranceles, ¿no? ¿Qué tanto afectarían al país? Bueno, ha sido un incremento bajo, en realidad, de 10%. El cobre, que es uno de los principales productos exportados a Estados Unidos, no ha sufrido un incremento del arancel. Digamos que hay otros productos que tampoco lo han sufrido. Y bueno, en el caso de las agroexportadoras, ¿no? Que son, digamos, las más vinculadas a la exportación de Estados Unidos, digamos que son empresas que tienen una importante canasta exportadora diversificada, ¿no? Y Estados Unidos no es el principal, digamos, destino de las exportaciones peruanas, sino China. Y las exportadoras llegan también a Canadá, a la Unión Europea, a otros países latinoamericanos, ¿no? Entonces, no creo que el efecto sea tan importante si se mantiene en ese 10%, ¿no? En todo caso, habría que trabajar, repito, en reducir los costos logísticos para estas empresas para ayudarlas a minimizar este impacto, ¿no? Más aún que tiene una importante respaldo económico por el crecimiento vivido en los últimos 25 años. No veo tan grave la cosa, pero creo que sería una importante oportunidad para negociar con Estados Unidos, pues, ¿no? Negociar con Estados Unidos mejores condiciones
para el TLC, porque ellos arbitrariamente están incumpliendo los acuerdos del Tratado de Libre Comercio. Y digamos que no hay alguna razón objetiva para ello, no se enmarca en ninguna causal establecida en este documento. Sobre la remuneración promedio, si me permiten revisar los datos. A ver. En el caso de Lima Metropolitana, la remuneración promedio de toda la P ocupada, de todo tipo de trabajador, formal, informal, dependiente, independiente, es 2.035 soles. El ingreso laboral promedio mensual, 2.035 soles. Ese es el dato para Lima Metropolitana. A nivel nacional, también al 2024, el ingreso laboral promedio mensual es de 1.766 soles. ¿Ya? Entonces, 2.035 soles para Lima Metropolitana al 2024, promedio para ese año mensual, y 1.766 soles a nivel nacional, ¿no? Para el mismo periodo de referencia. Son los datos de ingreso promedio, repito, de toda la P ocupada, entre formales, informales, de todo tipo. Y en el caso de los trabajadores asalariados, propiamente, asalariados de empresas privadas, formales, la remuneración promedio es de 2.771 soles, también al 2024. Y en el caso de los asalariados privados, entre formales e informales, el promedio está alrededor de los 1.800 soles. Esos son los datos de remuneraciones a partir de la consulta hecha. Y en el caso de los sindicalizados, formales privados, la remuneración promedio es de 4.092 soles y de los no sindicalizados, 2.703 soles. Entonces, eso como dato de los niveles remunerativos en el país. Bueno, creo que con eso absuelvo las preguntas que se me han hecho. Nuevamente, discúlpenme por extenderme, pero son temas, digamos, complejos, ¿no? Que no son fáciles de responder en un tiempo muy, muy corto. Gracias. No te preocupes, Fernando. Gustavo, adelante. Muchas gracias. Encuentro verdaderamente el modo como planteas el conjunto de cosas ilustra y da muchas explicaciones a lo que se podría hacer desde el punto de vista económico. No estamos hablando de otros asuntos. Yo quisiera llamarte la atención, Fernando, de un asunto que para todo el mundo ideológicamente está cerrado como fuente de alternativas y de posibilidades. Y quiero mencionar un par de cifras nada más. Y es el tema de la construcción de vivienda. Hasta el año 2000, más o menos, 2002, 2003, la construcción de vivienda hecha por grandes empresas que fabrican viviendas era muy pequeña. Y luego con el Fondo Mi Vivienda y con dinero del Estado, los industriales de la construcción han comenzado a producir vivienda industrial, mercado que está copado para los sectores medios, y ahora se quiere hacer viviendas chiquititas para Airbnb con el pretexto de vivienda social. Sin embargo, la construcción progresiva de vivienda, hay una confusión entre construcción progresiva y autoconstrucción, no son lo mismo. Hay autoconstrucción informal y construcción progresiva formal, que es lo que deberíamos tener. Es la que produce la mayor cantidad de viviendas, es la que compra la mayor cantidad de cemento y de ladrillos. Y esa construcción está reprimida, imposibilitada, tiene cantidad de problemas que no me voy a detener en ellos, pero simplemente quiero llamar la atención sobre el potencial de empleo y el potencial de recursos que se puede hacer si es que hay una política de producción progresiva de viviendas o de edificaciones. Hay muchas posibilidades. No quiero detenerme en ese abanico, Fernando,
pero quiero simplemente señalar que no es posible que ignoremos la producción producida de viviendas o la despreciemos, sabiéndose que el 60% de la venta de cemento de las grandes cementeras del Perú se hace en pequeñas tiendas. O sea, es venta de construcción progresiva, no es venta de grandes empresas que no construían de manera progresiva, no construían viviendas, sino hasta cuando hubo los 600 millones de dólares producto de mi vivienda. Allí también hay muchas posibilidades, tal como tú, de manera que me ilustra mucho, porque lo ves todo en un paquete, las cosas que se pueden hacer y que en realidad no son tan complicadas técnicamente, políticamente, claro que sí, de hacer para el desarrollo del país. Mete en tu chip, Fernando, por favor, el problema de la construcción de vivienda social, no por fábricas de viviendas, sino por la cantidad de pequeños y medianos constructores que a veces trabajan en la industria de construcción. Ya un estudio de los años 70, 80, 70, a fines de los 70, en Brasil, mostró la conexión estrecha que hay entre el obrero de construcción civil cuando trabaja en una empresa y ese mismo obrero de construcción civil cuando trabaja en una pequeña empresa, a veces suya, produciendo vivienda. O sea, ese mercado formal e informal están conectados y ciertamente podrían mejorarse. Soy un poco disruptivo, pero en el chip que hemos hablado, turismo, de todas estas cosas, no aparecía vivienda. Como si eso no hubiera problema y como si no hubiera problema con los obreros de construcción civil, ¿no es cierto? Cosa que ya, bueno, es otra historia. Pasó, hubo un pacto así, no construcción civil, sino empresas y trabajadores, en el caso textil, en los años 50 y 60, ¿no? Que es parte de la historia del movimiento. Gracias, Fernando, de nuevo. Adiós. Gracias, Gustavo. Vamos, Fernando, contigo. Listo, efectivamente. Construcción es un sector también con alto potencial de generación de empleo en el país. Actualmente representa el 7% de todo el empleo nacional. Entonces, sí, es uno de los sectores, evidentemente, que se tendría que potenciar, totalmente de acuerdo. Yo mencioné solamente algunos, ¿no? Evidentemente eso no excluye a otras ramas en un análisis más detallado. Eh, sí, sí, coincido. Además, hay un importante déficit de vivienda en el país, ¿no? Y efectivamente, a partir del Fondo Mi Vivienda, es que las constructoras, grandes constructoras, empezaron a entrar al mercado de vivienda social, que no es tan social tampoco, ¿no? Porque digamos que es un plan enfocado en la clase media, media baja, ¿no? Que tiene cierto nivel de ingresos que le permite asumir este endeudamiento, ¿no? Pero el grueso de la población sigue en la autoconstrucción, ¿no? Entonces, lo que sí habría que en todo caso ahí diseñar una estrategia desde el Estado para que sea una autoconstrucción formal, siguiendo todas las normas de ley, ¿no? Los requerimientos técnicos, que haya una profesionalización, digamos, de esa labor, porque si no también corremos el riesgo, pues, de la inseguridad, digamos, de estas viviendas, si es que no tienen unos cimientos sólidos o digamos, una construcción adecuada, eh, o que se cumplan normas urbanas, ¿no? Entonces sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Está bien esta construcción progresiva, desarrollista que planteas, pero con una mirada dirigida desde el Estado para que se den las condiciones adecuadas, más aún cuando estamos en un país sísmico, ¿no? Entonces, yo la verdad no quiero ni pensar qué va a pasar en esta ciudad, sobre todo en Lima, cuando haya un terremoto importante, ¿no? Y yo también ahí vería esto de las construcciones supuestamente formales, ¿no? Estos grandes complejos de vivienda que para reducir costos, creo que usan materiales que no necesariamente son los mejores, ¿no? Hay grandes complejos que se ven modernos, ¿no? A partir de mi vivienda, pero que uno toca la pared y parece a veces que fuera drywall, ¿no? Entonces, yo no sé qué va a pasar ahí en un terremoto. Esperemos
que no pase nada malo, pero bueno, ahí hay un problema importante, un problema social importante, que requeriría efectivamente una intervención del Estado planificada para que se dé esta autoconstrucción, construcción progresista de manera formal, siguiendo todos los estándares técnicos, ¿no? Sí, de acuerdo, es un sector fundamental, Gustavo, coincido contigo. Muy cortito, si me permites. No te imaginas cómo duermo yo, que soy especialista en el tema. Y nosotros hemos desarrollado eso. En DESCO tenemos hasta libros publicados, pero no hay atención al tema porque hay demasiada ideología. O sea, considerar que la construcción progresiva y la construcción progresiva informal son cosas confundidas es el problema. Hay construcción progresiva en Suecia, ¿no? Reglamentada, ¿no es cierto? Y nosotros lo hicimos en DESCO en los años 90 con crédito de Banco Vice, para que veas que no era la ONG regalando plata o ladrillos. Lo único que regalamos era una de las cosas que generaría la mayor cantidad de empleo, que es la asistencia técnica. Se necesita, o sea, no se necesita construir con un pequeño equipo 20 viviendas, ¿no? La asignación de gastos, la economía es distinta. Lo que necesitamos son 20 grupos de profesionales para 40 pequeños constructores que lo que necesitan es asistencia técnica y la subvención y eso. Esa vivienda además no ha sido subsidiada y es la que está haciendo ahora. Bueno, no te quito más tiempo, pero es todo un terreno que no está considerado. Sobre turismo tenemos idea, ¿no? Sobre muchas cosas tenemos idea. Sobre vivienda de bajos ingresos tenemos ideas equivocadas. Y encima le echamos la culpa a ellos, que si su casa se cae es porque ellos fueron los desgraciados que no supieron hacer las cosas, ¿no? O se pusieron en un mal lugar. Todos están en un mal lugar. Bueno, gracias de nuevo. Me encantará buscarte y conversar sobre el tema si es que tú estás interesado en ello. ¿Sí? Adiós. Claro que sí, con todo gusto. Bien, gracias Fernando, una vez más. Gracias también a quienes han intervenido esta mañana. Ha sido una mañana nutrida, con bastante información, pero que como ya Gustavo también lo ha evidenciado, nos sirve también para poder aplicarlos en otros temas de interés.